Gloria a Dios. Buenos días, mis amados. Qué bueno es poder estar una vez en contacto a través del video. Qué bueno, mire, qué bueno que es Dios. Siempre hemos estado orando para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y ahora mire, hoy por primera vez, hoy 5 de julio, comenzamos en vivo a transmitir las reuniones desde casa, la iglesia, el despertar de la gracia. Le saluda a su amigo, hermano, el pastor Marco Delgado. Quiero saludar a todos mis amados hermanos que están allá en sus casas. No menciono el nombre de cada uno porque después se me olvida alguno y se me va a resentir. Entonces los saludo a todos. Hermanos, ustedes son bendecidos, ustedes son muy especiales. Yo doy gloria a Dios por cada uno de ustedes y por todos los amigos que nos van a estar mirando por el video y van a estar al tanto de las enseñanzas de la iglesia, el despertar de la gracia. Nosotros somos una iglesia que estamos en el centro de San José. Estamos ubicados 100 metros al norte y 225 metros al este de acueductos y alcantarillados. Y para nadie es un secreto ahorita por todo lo que está pasando, no nos hemos vuelto a reunir los domingos, solamente nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Entonces ya tenemos unos 3 meses de que no nos reunimos y hoy por primera vez vamos a estar predicando el evangelio, vamos a estar haciéndolo constantemente, diferentes estudios, para la gloria del Señor. Yo le invito a usted, mi amigo y hermano querido, que coja una Biblia, una libreta y un lapicero donde pueda anotar los versículos que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. En esta mañana vamos a estudiar un tema bien importante. El tema se llama Dios es Dios de vivos. Mire qué bonito. Dios es Dios de vivos. Y dice que Dios no es Dios de muertos. Mire, vamos a leer tres pasajes de la palabra del Señor. Uno se encuentra en Mateo 22:32. Vamos a ver qué nos dice Mateo 22:32. Veamos qué nos dice allí Mateo capítulo 22, versículo 32. Dice así, Mateo 22:32. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mira lo que dice allí Mateo 22:32. Dice que Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Ahora dice Marcos, en el libro de Marcos, vamos a ver Marcos 12:27. Marcos capítulo 12, versículo 27, dice así. Dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora hay otra cita más, que las tres son exactamente la misma. Dice Lucas, vamos a ver qué nos dice en el libro de Lucas, el capítulo 20. Vámonos a Lucas capítulo 20 ahora, mi querido hermano. Dice Lucas 20:38. Lucas 20:38 dice la palabra del Señor. En Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Mira qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, pues para Dios, dice, todos viven. Ahora, ¿por qué el apóstol escribe esta parte que la omiten Mateo y Marcos? Marcos y Mateo dicen que Dios no es Dios de muertos, de vivos. Ahora Lucas dice que Dios es Dios de vivos, pues para Él todos viven.
Porque Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo y Pablo predicaba a un Dios vivo. Pablo, eso era lo que él predicaba, un Dios vivo para él, un Dios vivo para mí, un Dios vivo para las personas que vivían en el tiempo de Pablo, un Dios vivo para la iglesia. Dios no es Dios muerto, Dios es Dios vivo para el que vive. Cuando nosotros pensamos en un Dios que es impotente, un Dios que no puede realizar las cosas, un Dios que no controla nada, para nosotros ese Dios es un Dios de muertos. El muerto soy yo, no Dios. Dios es un Dios vivo que ha vivido por toda la eternidad y a nosotros Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo para que ese Dios eterno, glorioso y soberano sea algo muy especial para cada uno de nosotros a través del Evangelio. Ahorita lo vamos a ver. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, vamos a leer Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a ir ecuánimemente trazando la palabra del Señor en esta mañana, mi querido hermano. Romanos capítulo 9, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 9. Y el versículo 26, Romanos 9, 26 nos dice así. Vamos a ver, dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, escuche, aquí está hablando a los gentiles, el profeta. Si nosotros buscamos esta cita, Romanos 9:26 al pie de la página, Romanos 9:26 nos va a mandar a Oseas 1:10. Allí está hablando a los gentiles. Dice aquí en el versículo 26, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. En Oseas capítulo 1, versículo 10, el profeta dijo que nosotros no éramos pueblo. ¿Por qué el profeta dijo que no éramos pueblo? Pablo corrobora esto en el libro de Efesios. En el capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Dice el versículo 12, Efesios 2:12. En aquel tiempo, es aquel tiempo después de la cruz para atrás, Oseas lo profetizó. ¿Qué fue lo que dijo Oseas? Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. De la cruz para atrás, hasta Abraham, nosotros no éramos pueblo de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Mire, hermanos, a nosotros se nos dijo que no éramos pueblo. En aquel tiempo de la cruz para atrás estábamos sin Cristo, número 1. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, ajenos a los pactos de la promesa. Y mira el número 4, sin esperanza. Y el número 5, sin Dios en el mundo. Mira cómo estábamos, mira cómo dice Romanos 9:26, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí, ahora viene, hermanos, la promesa, dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros tenemos que tener eso muy importante, hermano, máximo en estos días. Mire, en estos días profecía va, profecía viene, mi querido hermano y amigo. Profecía que se acaba el mundo el 17, profecía que se acaba el mundo en el 18, profecía que se acaba el mundo en el 19 y ahora en el 20 ni para qué. Por allí andan algunos que profetizaron que el 20 de junio se acababa el mundo, que el 17 de junio se acababa el mundo.
Por allí andan algunos que viene un asteroide por aquí a destruir todo eso. Mi querido hermano, yo en esta mañana le tengo buenas noticias. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Para nosotros Dios es un Dios vivo, no es un Dios que es un Dios de muertos, porque no estamos muertos. No es que hoy creemos una cosa y mañana creemos otra cosa. Nosotros creemos que Dios es Dios de vivos. Somos hijos del Dios viviente para la gloria del Señor. Mire, mi querido hermano, lo que dice ahora Romanos capítulo, vamos a ver, Romanos capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 6. ¿Sabe, hermanos? Esto es muy importante lo que estamos viendo en esta mañana. Dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros somos hijos del Dios viviente, como lo vamos a ver ahora en Efesios. Somos hijos del Dios viviente porque Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Nosotros para Dios estamos resucitados. Por eso es que Mateo dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Marcos dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Pero Lucas, que era discípulo de Pablo y que escribió después de Mateo y Marcos, dice: para Dios todos viven. ¿Por qué él escribió esta última parte en el texto de Lucas? Porque él sabía que en Cristo todos habíamos resucitados. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y Dios quiere que usted, mi querido hermano, mi querido oyente, actúe como un vivo delante de Dios, creyendo el evangelio, creyendo lo que Dios dice en su palabra. Cuando nosotros le creemos a Dios, entonces nosotros somos vivos para Dios, para la gloria de Dios. Y ahora lo vamos a ver con Romanos 4, porque dice Romanos 4, te lo voy a adelantar, dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creyó a Dios. Para que Abraham sea llamado, para que Dios lo llame Dios de vivos, Abraham, a Isaac y a Jacob, fue porque ellos creyeron lo que Dios les comunicó, lo que Dios les dijo. Y eso es lo que Dios en esta mañana está haciendo y ha estado haciendo atrás y lo va a seguir haciendo hacia adelante. Que nosotros creamos lo que Él ha dicho. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, escuche, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza. Mira lo que dice el diccionario, el bíblico. Dice el diccionario bíblico de esta palabra, semejanza. Dice, 1, ser semejante. Ser semejante. 2, parecerse. Escuche, parecerse. Otro, ser o actuar. Escuche, igualar o compartir. Escucha lo que dice, hermanos, el diccionario. Este es un verbo del diccionario hebreo bíblico. Esta palabra, hermanos, semejante aparece 28 veces en el diccionario hebreo. Es un verbo. Dice, semejanza es ser semejante. Es ser semejante. 1. 2, parecerse. 3, ser o actuar. Ser o actuar. 2, igualar o comparar. Dice, dos seres vivos semejantes. Eso dice el diccionario hebreo. Esto es un verbo y aparece 28 veces en el diccionario hebreo. Ser semejantes. Dos seres vivos semejantes. Ahora volvemos otra vez a leer el texto de Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, seres vivos semejantes, ser semejante, parecerse.
semejante, parecerse, dice el versículo 5, en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo murió, nosotros somos semejantes, morimos juntamente con Cristo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo fui crucificado. Con Cristo fui crucificado. Allí en Gálatas 2:20 el que habla es el apóstol Pablo. Pablo en ningún momento estuvo en la cruz con el Señor. En ningún momento. Si usted lee los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta que quienes estaban a la derecha y a la izquierda eran dos ladrones. Así lo dice. Dice, y dos ladrones fueron crucificados al lado de él. Hasta por cierto que uno le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el otro le dice, si eres hijo de Dios, sálvate. Pablo dice, con Cristo fui crucificado. Eso es una semejanza. Eso es ser igual. Eso es parecerse. Si Cristo murió, yo morí. Si Cristo murió, nosotros morimos. Por eso dice Lucas, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos vivimos, porque mire lo que sigue diciendo Romanos capítulo 6. Dice Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, la semejanza, ¿te das cuenta? La semejanza, dos seres vivos semejantes. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9, sabiendo. Escucha, mi querido oyente, siempre hacemos esta énfasis en estas palabras. Sabiendo, esto hay que saberlo, esto hay que conocerlo. Que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Escuche, mas en cuanto vive, para Dios vive. En cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el tema que estamos hablando en esta mañana. Dios es Dios de vivos. Nosotros tenemos que considerarnos vivos para Dios, porque para Dios todos vivimos, pero dice Marcos y Mateo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, al ser Dios de vivos, es porque nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Y esta es la cita que vamos a leer en Efesios. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Sabes, mi querido oyente? Mira lo que dice semejanza. Fuimos plantados en la semejanza de su muerte y fuimos resucitados en la semejanza de su resurrección. Semejantes, dos seres semejantes, vivos, dos seres iguales. Es ser semejante, es parecerse. Si el Señor Jesús está vivo porque Dios lo resucitó de los muertos, mi querido hermano oyente, tú también estás vivo. Tú estás vivo para Dios, tú no eres un muerto, y un vivo le cree a Dios. Que eso es lo que vamos a ver a continuación. Los vivos le creemos a Dios lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que dice, vamos a ver algunos versículos. Dice Romanos 9:26. Romanos 9:26, ya lo leímos, perdón. 2 Corintios 6:16 es. 2 Corintios 6:16. Dice 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Mira, hermano, cuando nosotros tenemos este concepto, cuando nosotros tenemos esta fe, vamos a llamarle fe, esta seguridad de que Dios nos resucitó juntamente con Cristo, entonces Dios se va a convertir en un Dios vivo para los vivos. Dios va a ser muy importante para nosotros. Su palabra va a ser muy importante para nosotros. Allí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 1,
Vamos a ver Efesios 2.1 por un momento nada más. Mira lo que dice. Dice Efesios 2.1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nosotros en un momento de nuestra vida estuvimos muertos. Hubo un tiempo en la vida de nosotros que nosotros no le dábamos la importancia que se merecía Dios, ni el Señor, ni la muerte del Señor, ni la resurrección del Señor. Así hay muchas personas en la actualidad. En la actualidad hay muchas personas que creen en Dios, que creen en Cristo, que creen que Él murió y que creen que Él resucitó, pero no le dan la importancia que tiene que ser, porque actúan, viven, piensan y andan como muertos. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y yo quiero que en esta mañana tú seas un Dios de vivos para la gloria del Señor. Si Dios lo permite, tú puedes creer lo que dice el Evangelio, porque dice segunda a Corintios capítulo 6, que lo voy a volver otra vez a leer. Segunda a Corintios capítulo 6, el versículo 16 dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Cuando decimos que nosotros somos el templo del Dios viviente, es porque Dios mora en nosotros, Dios vive en nosotros. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios vivo. Dice aquí mismo la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:15. Es muy importante, hermanos, que usted vea estos versículos conmigo. 1 Timoteo, vamos a ver qué nos dice allí. 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Escucha. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escucha lo que es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Es la iglesia. El Señor en los días de su ministerio dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Eso es una iglesia. La iglesia es donde hay 2 reunidos en el nombre del Señor y el Señor está allí. Pero el Señor es un Señor y habita en una casa de vivos. Dice otra vez dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La casa del Dios viviente. La casa del Dios viviente. Allí mismo en Timoteo 3:12, vamos a ver, Timoteo 4:10, Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10 dice: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Mi querido oyente, ¿espera usted en el Dios viviente? ¿Estamos nosotros esperando en el Dios viviente? ¿Estamos nosotros viviendo en el Dios viviente? Acuérdate lo que Él dijo: yo soy el camino. No que Él pensaba hacer un camino, no. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, no que Él pensaba ser una verdad, no, Él es la verdad, es afirmativo. Y yo soy la vida, camino, verdad y vida. No que Él pensaba ser una vida, Él es la vida, Él es el que nos da vida a nosotros, para que nosotros confiemos en el Dios vivo, porque Dios es un Dios de vivos. Y cuando nosotros estamos vivos para Dios, la palabra de Dios se hace una verdad en nosotros y nosotros podemos descansar en Dios. Nosotros podemos estar en una obra de redención perfecta, porque el Evangelio de Dios lo dice, y Dios es un Dios vivo para nosotros que estamos vivos porque le creemos a Dios. Mira lo que dice 6:17 de Primera de Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Mira, hermano, lo que son las riquezas. ¿Cuánta gente hasta hoy, cuánta gente no ha luchado y peleado por tener riquezas en este mundo? Riquezas. A los ricos de este mundo, les dice, a los ricos de este mundo,
a los ricos, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ahora, ¿dónde hay que poner la esperanza? ¿Dónde hay que poner la esperanza? Un vivo pone la esperanza en un Dios vivo, sino en el Dios vivo. Dice aquí 1 Timoteo 6:17 que tú tienes que poner la esperanza en el Dios vivo, no en un Dios que usted se imagina, no en un Dios que usted cuestiona, no en un Dios del que usted duda, sino un Dios vivo que nos da todas las cosas. Dice Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no se cuestiona. Un vivo no cuestiona eso. Un vivo está arraigado de esa palabra, está cimentado en esa palabra. Un vivo cree esa palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 4. Romanos capítulo 4. Vamos a comparar esta palabra que dice aquí en Romanos capítulo 4 con la que dice Santiago. Santiago. Dice Romanos capítulo 4. Mire lo que dice Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, porque el énfasis está en el versículo 3. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Romanos 4:1. 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora escucha el versículo 3, que es ahí donde vamos a hacer el énfasis. Porque, ¿qué dice la Escritura? Romanos 4:3, una pregunta. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta palabra está en en Génesis 15:6. Aquí al pie de la página o al margen de la Biblia, tú puedes buscar este 4:3 y lo lleva a Génesis 15:6. Ahora leamos Santiago capítulo 2, versículo 23. Hay un libro allí que se llama Santiago, está después de Hebreos. Solamente ese versículo vamos a leer de Santiago. Dice aquí en Santiago 2:23, dice así: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Mira, hermanos, qué interesante. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Porque Abraham le creyó a Dios. Y porque Abraham le creyó a Dios, fue llamado amigo de Dios. Y el Señor Jesús dio testimonio de que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, porque Abraham le creyó a Dios. Dice allá en Juan capítulo 8, dice que Abraham se gozó de que iba a ver mi día y lo vio. Y le dicen los judíos: no tienes 50 años y dices que Abraham te vio. Entonces dice el Señor: antes que Abraham fuese, yo soy. Puedes leerlo allí en el libro de Juan. Dice que Abraham se gozó de que iba a ver su día. Y es cierto. Porque si leemos Génesis capítulo 15 y seguimos leyendo Génesis capítulo 18 y para arriba, nosotros vamos a dar cuenta que Abraham vio a Jesús en lo que Dios le dijo. Abraham vio al Señor de la gloria en lo que él incluso dijo. Cuando ofreció a su hijo Isaac, él sabía que iba a venir un redentor, él sabía que iba a venir un salvador. Él dice: yo soy salvo porque yo veo al Cordero de Dios en la cruz, yo veo a mi Salvador. Como aquel hombre de Lucas capítulo 2 que se llamaba Simeón, y cuando alzó el niño Jesús le dijo a Dios: Señor, ahora despides en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación. Todavía Cristo no había muerto en la cruz, porque era allí donde los iba a salvar, y nos salvó a todos. Por eso dice Lucas que Él es un Dios vivo de todos, porque para Dios todos vivimos, porque Cristo en la cruz pagó por todos para la gloria del Señor. Esto hay que creerlo. Dice también, hermanos, allí mismo, vamos a ver Hebreos 9:14. Estas dos citas, hermanos, que acabo de leer de Romanos 4:3 y de Santiago 2:23,
Estas son dos citas, hermanos, que están también en el Antiguo Testamento. Están en 2 Crónicas 27. Esto lo respaldan las Escrituras. Dice en Crónicas 27 que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y dice Isaías 41:8. Esta sí me gustaría leerla, hermanos, porque mira la diferencia ahora cómo se dirige Dios a Abraham. Isaías 41:8 dice así. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mira, hermanos, ¿por qué Abraham fue llamado por el mismo Dios mi amigo? Abraham, mi amigo. Oh, qué bueno, hermanos, es tener un amigo. Seguro dice Dios allá en el cielo a todos los ángeles, yo tengo un buen amigo mío. Así, ¿cómo se llama? Se llama Abraham. Abraham es mi amigo. ¿Sabe que el Señor a nosotros también nos llamó amigos? Nos llamó amigos, nos llamó hijos, nos llama hijos. Nos llama siervos, etcétera, pero también nos llama amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor, si ustedes hacen lo que yo les digo. Y nosotros hacemos lo que el Señor dice. ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Hermanos, por una sencilla razón, porque Abraham le creyó a Dios. Escucha, mi querido oyente, Abraham fue llamado Abraham mi amigo porque Abraham le creyó. Y por ese creer de Abraham a Dios, porque Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo haré de ti una nación grande, entrégame a tu hijo. Abraham todo eso lo creyó, no estimó nada para Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios me ve como su amigo. Si yo lo creo, Dios me ve como su hijo. En esta mañana yo quisiera que Dios nos vea a todos como sus hijos amados, obedientes. El que me ama, mi palabra guardará. Somos hijos del Dios viviente porque somos la iglesia del Dios viviente. Somos hijos del Dios viviente porque somos columna y baluarte de la verdad. Somos hijos del Dios viviente porque tenemos la esperanza y la confianza en el Dios vivo. No confiamos en otras cosas, sino en el Dios vivo. A pesar de allí afuera se pueden decir muchas cosas, pero nosotros estamos dentro de las manos del Señor. Nuestro protector es Dios, nuestro guardián es Dios. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Hebreos. Vamos a ver ahora qué nos dice Hebreos. Vamos a ir rapidito, hermanos. Hebreos 4:12. Mire, vamos a comenzar allí en Hebreos 4:12 porque esto es muy importante. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Te das cuenta, hermanos? Allí está. Abraham le creyó a Dios. ¿Por qué Abraham le creyó a Dios? Porque le estaba hablando un Dios vivo. Y ese Dios vivo le habló a Abraham y Abraham le creyó. ¿Por qué le creyó? Porque la palabra del Dios vivo es viva y es eficaz. Hermanos, es eficaz a pesar de lo que veamos alrededor, a pesar de lo que veamos atrás, a pesar de lo que veamos adelante. Nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe en la palabra. La palabra es viva y eficaz. Si Abraham le creyó a Dios, nosotros también le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz. La palabra actúa en nosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Les voy a leer esta cita de una vez, hermanos. Primera a Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13 dice así. Primera a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, escucha, hermanos, nosotros en esta mañana estamos recibiendo la palabra de Dios. Nosotros somos los hijos que Dios ha resucitado de los muertos. Nosotros estamos vivos para Dios y tenemos un Dios vivo. Un Dios muy especial, un Dios muy importante. No hay nada más importante para nosotros que Dios. Nuestra vida es Dios. Cuando nuestra vida es Dios, se cumplen los mandamientos de Dios en nosotros que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando recibisteis la palabra de Dios, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres.
Mire, hermanos, hay mucha gente en la actualidad que reciben la palabra, no la palabra de Dios, sino la palabra de hombres. Hay mucha gente que los hombres les profetizan, hay mucha gente que a los hombres les predican y no escudriñan para ver si estas cosas son así. Dice aquí primera Tesalonicenses 2:13, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Escuche, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Esta palabra que actúa en nosotros los creyentes es la palabra que actuó en Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios es Dios de vivos, porque es Dios de Abraham. Dios no es Dios de muertos. Para Dios todos nosotros estamos vivos porque Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Y ahora la voluntad de nuestro Dios vivo es que su palabra viva actúe en los vivos. Tú no estás vivo, tú no estás muerto, tú estás vivo. Y si estamos vivos, la palabra viva de Dios actúa en nosotros. Porque así lo dice el Evangelio, en la palabra. Por ejemplo, dice Hebreos 2:14 que con una ofrenda el Señor nos hizo perfectos. Vamos a leerla. Hebreos 9:14, 2:14 dije yo, ¿verdad? No, Hebreos 9, vamos a ver si es Hebreos 10:14, mire hermanos. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo estamos? ¿Recibes tú esta palabra como palabra de Dios, la cual actúa? Esta palabra actúa en nosotros. Dice que la palabra que actúa en nosotros los creyentes. Si Él con una ofrenda nos hizo perfectos, ¿cómo estamos? Perfectos. Si dice que nos resucitó juntamente con Cristo, ¿cómo estamos? Resucitados con Cristo y sentados en lugares celestiales con Cristo. El profeta dijo de esta palabra: después de 2 días nos dará vida. En el tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Escuche, bendecido, mi amado hermano y amigo, para vivir con Dios hay que estar vivo en la mente, hay que estar vivo en los pensamientos. Hay que ser semejantes a Él en su resurrección, porque si Él resucitó, la muerte no se enseñorea más de Él y nosotros somos uno con Él. Tenemos esa semejanza, estamos vivos con Él, sentados en lugares juntamente con Él y estamos aquí reinando en esa vida, en la vida de Dios que se ha manifestado en nosotros por el Evangelio para la gloria de Dios. Reinamos en vida. Si Él es perfecto, yo soy perfecto. Si Él es santo, yo soy santo. En Él estamos completos. Somos un espíritu con Él. Tenemos la mente de Él. Mira todo lo que somos porque Él es vivo de los vivos. Hay una cita más, hermanos, que quiero leer antes de continuar con Hebreos. 2 Corintios capítulo 2. Mira esta cita, qué bonita. Capítulo 2 de 2 Corintios capítulo 2. Dice 2 Corintios capítulo 2. Perdón, hermanos, es 1 Corintios. Vamos a ver, hermanos. Ahora sí. No, 1 Corintios no. Vamos a ver, vamos a continuar con Hebreos. Vamos a continuar con Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 3:12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice así, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Te das cuenta, mi querido oyente? Lo que nos aparta, lo que nos puede apartar del Dios vivo es la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón. Y dice corazón malo, ¿verdad que sí? Dice corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Le está Pablo hablando aquí a los hebreos, porque los hebreos venían muy bien confiando en el Señor, pero hubo un punto en que ellos querían volverse otra vez a los sacrificios.
Hubo un punto en que ellos querían volverse otra vez a la ley. Puede leer todo el libro de Hebreos. Eso fue lo que les pasó a ellos. Querían dejar al Dios vivo para volverse a las obras muertas. Mira lo que dice Hebreos. Mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 10 versículo 20. Hebreos capítulo 10 versículo 20. Dice aquí el versículo 20 de Hebreos 10. Dice, el 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, escuche, por el camino nuevo y vivo. ¿Te das cuenta, hermano? Siempre la palabra de Dios nos va a hablar de Cristo, del resucitado, que es un Dios vivo, que es un camino nuevo, que es un camino vivo, que la palabra es eficaz, la palabra es viva. Siempre nos va a hablar de vivo. Dios es un Dios vivo y actúa en los vivos para la gloria del Señor. Yo declaro en esta mañana que somos vivos, hermano. Declare en esta mañana, yo soy vivo, yo estoy vivo delante de Dios, porque yo morí con Él en la cruz, yo fui sepultado con Él y yo resucité juntamente con Él, yo estoy vivo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Abraham creyó a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Segunda Corintios, vamos a concluir, hermanos, con esta cita de Segunda Corintios, capítulo 2, que les estaba diciendo. Es el versículo, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mira, hermanos, ¿cómo te lleva Dios? ¿Cómo te lleva Dios? En triunfo. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Por qué no somos de los que retroceden? Porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y Dios es un Dios de vivos. Dios es nuestro Dios, el Dios vivo. Dios habita en su casa, que es la casa del Dios viviente. Dios no habita en la casa de muertos. Dios habita en la casa de los vivos. Y nosotros estamos resucitados juntamente con Cristo, sentados juntamente con Cristo. Dios es Dios de vivos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte y aquellos olor de vida para vida. Mira, hermano, mi querido oyente, mi querido amigo, hermano amado, en esta mañana quiero decirte que nosotros somos olor de vida para vida. Si tú lees allá en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés hizo el tabernáculo, dice que hay un lugar que es el lugar santo y el lugar santísimo. Antes de entrar a esos dos lugares, hermanos, el sacerdote tenía que coger una copa así grande, para que me entienda, y llenarla de especies aromáticas. Esas especies aromáticas era un árbol especial que Dios creó. Y los israelitas tenían que ir, coger de ese árbol, estillarlo, echarlo en esa copa grande como de plata, y después encenderlo. Y eso es, hermanos, un aroma para el lugar santo y para el lugar santísimo. Eso era, hermanos, un olor grato para Dios. Escuche, eso es un símbolo, eso era una semejanza de lo que somos nosotros. ¿Sabe qué eres tú, mi querido oyente? ¿Sabes qué eres tú en este vaso de barro? Somos un vaso de barro, pero por dentro tenemos una especie aromática. Tenemos algo especial hecho nada más por el mismo Dios. Tenemos al Señor Jesús en nuestros corazones. Cristo en nosotros es olor grato para Dios. Mira, tú eres una especie aromática muy especial, hecha por el mismo Dios. Léelo allá en el Antiguo Testamento. Esas estillitas, esas aromas que echaban y prendían, era algo especial hecho por Dios, porque era solo para Dios. Esas especies no las podían tener en las tiendas de campaña, ni en sus casas, ningún israelita. Nada más eran para el tabernáculo, nada más. Tenía que el sacerdote prenderlas y aquello
era un aroma para Dios. ¿Sabe, hermanos? En esta mañana yo quiero decirte, Dios quiere respirar profundo. Quiere respirar profundo. Yo sé que respira profundo porque hay una iglesia que se llama el despertar de la gracia. Y en esa iglesia todos estamos vivos para la gloria del Señor. Todos somos una astillita, todos somos un palito, todos hemos sido echados en esa vasija de plata que se llama Jesucristo y somos olor grato para Dios en Cristo Jesús. Tú eres un olor grato para Dios en Cristo Jesús. Tú no estás muerto, tú estás vivo y Dios quiere ser Dios tuyo porque Él es Dios de vivos. Solo cree lo que dice el Evangelio. Tú moriste con Cristo y resucitaste con Cristo y estás sentado en lugares celestiales con Cristo y estás perfecto en Cristo y estás completo en Él para la gloria del Señor. Mi querido hermano, amigo, yo te declaro bendecido en esta mañana, ¿sabes? Vamos a quedar aquí con el estudio. En los próximos días vamos a continuar con más estudios. Vamos a seguir con más temas, diferentes temas y tal vez hasta continuar con un poquito más para la gloria del Señor. Así que se despide de ti, mi querido oyente y hermano, el pastor Marco Delgado. Te dice que tú eres bendecido, muy bendecido. Olor grato, es más, tú eres olor grato. Olor grato. En este momento Dios está inhalando olor grato. Qué bueno, mis hijos están vivos. Oh, yo soy el Dios de ellos porque ellos confían en mí, porque ellos me aman. Y Dios está, hermanos, mire, estamos aromatizando todo el cielo y todo nuestro lugar interior porque somos grato olor para Dios en Cristo Jesús, para la gloria del Señor. Mi querido hermano, eres bendecido con toda bendición. Saludo a los hermanos de la iglesia El Despertar de la Gracia. Queremos decirles que estamos 100 metros al sur y 225 al este de acueductos y alcantarillados y nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Ahorita estamos suspendidos por órdenes sanitarias, pero cuando esto pase vamos a continuar reuniéndonos. Pero aquí estamos reinando en vida y de triunfo en triunfo y olor grato porque estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Eres bendecido con toda bendición.